Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Almavisión presenta un programa para todas las naciones, Patria Celestial. Y ahora, con ustedes, sus anfitriones, Antonio y Alma Sánchez. Yo tengo una patria celestial. Los mensajeros van predicando el Evangelio de Cristo Jesús, llevando el mensaje a las almas perdidas que Dios ha escogido para salvación. En este día yo con mi canto te digo, amigo, le creas a Dios. Entrega tu vida al Señor Jesucristo y abre la puerta de tu corazón. No dudes, querido amigo, acepta a Jesucristo, que Él quiere librarte de gran tribulación. Si Cristo te está llamando, ahora escucha su voz. Hoy es el día aceptable, es día de salvación. Porque hoy es el día de tu salvación. Solamente abre la puerta de tu corazón. Ahora es el momento, mañana será muy tarde, porque Jesucristo pronto nos arrebatará, y con poder y gloria, y con poder y gloria nos levantará. No dudes, querido amigo, acepta a Jesucristo, que Él quiere librarte de gran tribulación. Si Cristo te está llamando, ahora escucha su voz. Hoy es el día aceptable, es día de salvación. Hoy es el día aceptable, es día de salvación. Gloria a Dios, amén. Hermosa alabanza cuando le alabamos al Señor en espíritu y en verdad. Les doy la bienvenida desde aquí, desde la cadena de Almavisión, una televisión cristiana a la manera de Dios. Una cadena de televisión que va a todas las partes del mundo, que cubre, que lleva la gran comisión a cada uno de sus hogares, predicar el Evangelio. Así es de que estamos aquí con un tema precioso el día de hoy, que va a hablar acerca de la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Y para eso yo doy gracias a Dios por tu vida, por tu fidelidad al Señor, porque como cada tiempo que hay Teletón, tú aportas para la obra de Dios. Y déjame decirte que tú estás sembrando, y un tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, tú verás la obra de Dios crecer. Aquellos que no son salvos recibirán al Señor en su corazón, y eso es hermoso, eso no tiene precio, que tú puedas sembrar en una tierra fértil, y por eso te damos las gracias. Asimismo, mando saludos a nuestro pastor y fundador Juan Bruno Camaño y a su amada esposa María Antonieta. Y bueno, vamos a dar comienzo para este tema, buscando la presencia de Dios, y para ello tengo una invitada muy especial, mi hermana
mi hermana Cris Rodríguez. Amén, bienvenida Cris. Le doy gracias a Dios por tu vida y quiero recordar, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios te está usando a ti? ¿Cómo Dios te usa a ti? Te usa a través de la radio, te usa de muchas maneras. Pero una de las cosas más hermosas es que Dios te ha dado ese ministerio de poder hablar del evangelio a toda criatura a través de la radio. Tú estás como directora en la 106.3 FM, amén. Así es de que si quieres dar un saludo y iniciar con el tema, ¿por qué no, verdad? Acerca de la presencia de Dios. Gracias, Pastora Alma. Primeramente, gracias por la invitación. Es para mí un privilegio estar aquí, poder compartir con la audiencia de Almavisión, y es una bendición siempre poder llegar a la comunidad de los hogares donde se encuentran mis hermanos. Gracias, le amo en el Señor, y gracias, amiga Pastora Alma. Gracias por permitirme estar aquí. Bueno, mi nombre es Cris Rodríguez y efectivamente estamos directora en la nueva 106.3 FM. Estamos ahí trabajando junto con mi hermano pastor Jonathan Castro, diferentes pastores, ministros del área que se encuentran ahí, y estamos ahí predicando el evangelio, creyendo en lo que Dios tiene preparado, usando las ondas radiales, usando los medios de comunicación para exaltar el nombre del Señor. Así es de que estoy agradecida, y me llama mucho la atención del tema, pastora, el tema que estábamos compartiendo, la necesidad del creyente de buscar de Dios, ¿verdad? No solamente predicarle a las personas a conocer de Dios, pero también la búsqueda de Dios, porque muchas veces antes de llegar a Cristo venimos buscando, cuando ya muchas veces tocamos un fondo, buscando de Dios, queriendo que Dios cambie nuestra vida, que era lo que pasó en mi caso, en mi vida, querer que Dios cambiara mi historia. Señor, cambia mi vida, Señor, cambia mi historia. Venía ya de tocar un fondo, venía con un matrimonio deshecho, ya divorciada, llegué a los caminos del Señor, pero llegué y encontré un lugar, me encontré con un Dios que me ama, con un Dios que me levanta, con un Dios que me restauró, un Dios que me sanó, un Dios que día a día me muestra su amor. Y en el caminar cristiano, pastora, muchas de las veces podemos estar en la búsqueda del Señor, pero qué importante es que no nos afanemos como pasó como con Marta y María, que Marta se afanaba tanto que le tomó más importancia hacer otras cosas, ¿no? Y qué importante es buscar la búsqueda del Señor. Y para eso yo tengo una cita bíblica aquí que me impactó mi vida. El día de ayer estuvo el Señor ministrándome fuertemente, y dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el ciervo brama. Y yo me puedo imaginar esta palabra. Vemos cómo el salmista David pasa por unas situaciones de persecución, pasa por situaciones en el ministerio, aún después de ser un rey, pasa por diversas pruebas, diversas situaciones. Y esta palabra yo creo que es para alguien, pastora, que tal vez está en el ministerio también, que ya llegó a buscar del Señor, pero que está pasando por pruebas, que está pasando por situaciones. Y vemos la necesidad de buscar. El salmista David buscó en ese momento. Y me llama la atención cómo a él se le revela mientras veía a ese siervo, a ese bramar ahí, a gritar, ¿verdad? Porque bramar significa gritar, maullar, gritar de desesperación por las aguas. Y David se comparó con ese siervo, verlo ahí, dijo: así me siento, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces como cristianos hemos sentido de que tal vez estamos yendo a la iglesia, pero que necesitamos más? Y qué importante es que la palabra pueda llegar rema a nuestras vidas, ¿verdad? Y podamos decir: Señor, yo estoy así como ese siervo. Mi alma brama, mi alma clama por ti, clama porque tengo sed de ti. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué nos enseña esto, pastora? Que va a llegar el día en que no lo vamos a poder encontrar. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces hay necesidad de entrar y ir a la búsqueda del Señor. David sabía. Y David, su alma la asemejaba a ese siervo. Así nosotros, llegan momentos en que tenemos que gritar, tenemos que bramar, tenemos que decir: Señor, lléname de tu presencia, te necesito en mi vida. Ya te recibí como mi único y suficiente Salvador. Me sacaste del lodo cenagoso, la desesperación donde andaba, pero ahorita te necesito más. La importancia de buscar de Dios. Y hay muchas razones por las cuales el siervo brama, ¿verdad?
Una es porque tiene sed, se arrima a esas fuentes de agua viva porque tiene sed de la presencia de Dios, de la búsqueda de Dios, tiene sed de las aguas, de tomar de esa agua. Y vemos que las Escrituras nos dicen, mas el que bebiere del agua que yo les daré, no tendrá sed jamás, sino que yo le daré será de la fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando bebemos de las aguas de Dios, pero necesitamos día a día porque nosotros nos vaciamos, especialmente los que estamos compartiendo palabra, nos llenamos, nos vaciamos, pero necesitamos seguir buscando de Dios para seguirnos llenando y dar lo que Dios tiene para nosotras en este tiempo. Hay esa manera cuando tiene esa sed el siervo, pastora, pero hay otra manera cuando el siervo también brama, y es cuando el siervo está preparando su cuerpo para poder aparearse con otro animal. Él produce un sudor y ese sudor lo delata de los depredadores, lo delata de los que están, del enemigo, lo delata es muy vulnerable en ese momento. Y él clama, él brama por esas aguas para ser limpiado de ese sudor, de ese olor, que tiene que quitarse ese olor. ¿Para qué? Para que los depredadores no lo agarren, para que igualmente nosotros como cristianos tenemos que limpiarnos día a día. Solamente en la búsqueda del Señor, en las aguas, es como Él nos limpia, nos quita de todo pecado, de toda atadura que nos quiera traer. El siervo tiene ese bramido por ser limpiado. Y dice la palabra de Dios que el enemigo sabe cuando un creyente está bebiendo del agua del Espíritu y cuando no. El enemigo lo sabe, amado amigo. Y allí es la importancia de buscar con desesperación la llenura del Señor. Así como ese siervo con una desesperación, David se sentía así. Y muchas veces nosotros así nos vamos a sentir. Así es de que si el siervo no consigue esa agua, puede deshidratarse y puede morir. Si Amén. Tú y yo no conseguimos beber del agua viva del Señor, nos podemos deshidratar y también podemos morir espiritualmente. Amén. Y Gloria entonces a Dios. las cosas empiezan a cambiar diferente. Es necesario que nos limpiemos. Muchas veces el olor del siervo lo delataba. Que en nosotros no haya un aroma de pecado que nos delate y que seamos vulnerables al pecado. Por eso es la importancia de buscar de Dios, por eso la importancia de decir, Señor, yo necesito de ti cada día, necesito que me limpies, necesito reconocer mi situación pecaminosa, porque ¿cómo saberlo, pastora? Si no siento que yo tengo una situación pecaminosa, quiere decir que no he estado cerca de la presencia de Dios. Porque en cuanto más presente estés en la presencia de Dios, más vas a ver tu pecado pecaminoso. Amén. Más vamos a ver esa situación, pastora. Así es, Cris. Por ejemplo, una de las cosas que nos regala el Señor es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes en tu corazón la presencia de Dios. Y cuando nosotros entramos en esa tentación, caemos en ese pecado, entonces el Espíritu Santo viene a constrictarse dentro de nosotros. Y la presencia de Dios que teníamos dentro, esa comunión que teníamos con el Señor, se pierde. Y es ahí cuando aún el Señor nos enseña a través de su palabra que clamemos al Señor, que clamemos para que nos levante de donde hemos caído. Porque a pesar de que a veces estamos caminando en el Señor, solo estamos a veces por religión. Hemos perdido esa presencia de Dios, esa comunión, ese Espíritu Santo que está ahí para discernir todos nuestros pensamientos, para indicarnos por dónde tenemos que ir. El perder la presencia de Dios, perdemos la senda, perdemos el camino hacia donde vamos, perdemos nuestro propósito, perdemos el gozo, porque la presencia de Dios trae gozo, trae descanso, trae ciencia, trae sabiduría para poder caminar. Y hay veces en nuestra vida personal, hemos sido quebrantados, hemos sido llevados a un punto donde tenemos que clamar y decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hemos vivido, ¿no? Yo no sé en tu testimonio, Cris, que tú puedas compartir un poquito qué momento de todos los testimonios que tienes en tu vida, en qué momento tú te sentiste así, te sentiste con esa como bramar para clamar, para que esa presencia nuevamente llegara a tu vida. Pues mire, pastora, cuando yo llegué a los caminos de Dios sentí esa necesidad porque yo toqué un fondo, llegué hasta que colapsé, caí en ansiedad. Llegué con esa desesperación de Dios, con esa hambre de Dios. Pero también en el ministerio, en el caminar con el Señor, llegó un momento también en mi vida muy difícil. Llegaron momentos desesperantes en mi vida, llegaron momentos que lo perdí todo, me quedé
totalmente en la calle, pasé un proceso muy fuerte, las personas que se suponía que tenían que estar a mi lado se fueron, ¿verdad? Pasé decepciones, pasé muchas cosas muy fuertes y me quedé sola completamente. Y el Señor me llevó al desierto, a Victorville, a vivir 1 año, estuve aproximadamente, y ahí fue donde me le bramé al Señor. Pero la mejor revelación de la palabra la encontré en ese momento, en ese desierto, ahí cuando todos se fueron, ahí cuando nadie estaba, ahí cuando podía gritar desde el fondo de mi corazón y decirle: Señor, cambia mi historia, Señor, no sé por qué estoy pasando esto, pero te necesito que cambies mi vida. Y pastora, el Señor me sanó completamente de la ansiedad, era una desesperación. En el ministerio pasamos desengaños, pasamos desafíos. No voy a decirles que todo es bonito, no, porque sí pasamos por pruebas, ¿verdad? Y cómo aprender, entendí que es necesario para mi alma la búsqueda del Señor, porque si no busco del Señor va a haber esa sequedad en mí. Y me llama la atención, pastora, porque ahora empiezo a discernir un poco diferente las cosas. Tratando un poquito el siervo, volviendo un poquito para mezclarlo con el testimonio. El siervo dice que hay un tiempo de apareamiento. Quiere decir que hay un tiempo donde su vientre está preparado para que sea la semilla puesta en él y pueda dar a luz, pueda estar embarazado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en nuestro momento, hay un momento de clamor, de desesperación, y nuestro vientre está preparado también espiritual para gestar lo nuevo de Dios. Amén. Y el enemigo sabe. Entonces, así como el siervo, nosotros tenemos que clamar, ir a la fuente para no abortar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entenderlo espiritualmente, discernirlo, decir, esto es porque algo grande viene. Entonces es cuando más tenemos que ir a la búsqueda de Dios. Yo en ese momento decía: Señor, no entiendo, pero yo te he creído que tú ibas a cambiar mi historia. Vengo de un matrimonio, llegué ya divorciada a los caminos del Señor, llegué ya desesperada con 2 hijos, sin saber qué hacer, queriendo un rumbo diferente en mi vida. Y le puedo decir, pastora, que Dios realmente ha cambiado mi historia, que Dios realmente me ha dicho que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas han hecho cosas nuevas, porque hoy se me ha revelado nuestro Dios, ese que nos da de beber esa agua, que no tendremos sed jamás. De ese, de ir a la fuente, y de él dice que de nuestro interior correrán esos ríos de agua viva. De ahí me sacó el Señor, y de ahí el Señor continúa, porque sigue trabajando con nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es el Señor. Así es de que el Señor no ha terminado, sigue transformando mi vida, sigue mostrándome, sigue enseñándome, y a través de la palabra podemos entender lo que Dios quiere hablarnos. Es necesario buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, para que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y es tremendo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, yo no sé en qué periodo, en qué etapa de tu vida te encuentras en este momento. Yo no sé si estás, como decía Cris, cuando llegó a los pies del Señor con un divorcio, ¿verdad?, en sus espaldas, con 2 hijos que tenía que ver a dónde iba a caminar. O quizás estés en un periodo donde ya estás caminando con Dios, ya estás intentando servirle a Dios con todo tu corazón, pero estás pasando por ese momento donde la presencia de Dios no la sientes en tu vida. Dios está ahí, porque dice la palabra que Dios es omnipresente. O sea, Dios está ahí, Dios abarca como en un círculo, Dios está en el centro, y lo que hace alrededor del círculo, el dibujo, es todo lo que es inmenso, abarca todo. Pero no estamos hablando de esa presencia, estamos hablando de la presencia que mora en tu corazón, que tu Espíritu Santo a lo mejor se ha constrictado a pesar de que estás caminando con el Señor. Así es de que tenemos que buscar de Él, tenemos que buscar la sabiduría, pero sobre todo tenemos que venir a clamarle a Él, a derramarnos en su presencia y decir: Señor, aviva el fuego que hay en mí, vuelve a llenarlo con esa agua, con esa fuente de agua que viene de tu palabra, que viene de tu presencia. No sé en qué tiempo te encuentras, o quizás estás pasando por una enfermedad donde no sientes la presencia de Dios, donde dices: ¿dónde está Dios? Lo necesito, estoy pasando por dolor. Pero déjame decirte que el Señor está ahí. Amén. Como en una oración.
corazón. Ahí está, a través de su Espíritu Santo, está en todo tu proceso. Pero sí es importante que uno abra su corazón y reconozca que ese corazón tiene que ser circuncidado continuamente. Pablo nos hablaba de un corazón, decía, no hablo de la circuncisión exterior que te marca como un hijo de Dios. Hablo, dice, de la circuncisión del corazón, donde cada día nos estamos caminando hacia la perfección que es Cristo Jesús, como imitadores de Él. Así es de que yo no sé, pero la presencia de Dios es indudablemente, es indispensable en tu vida. Amén. Amén, amén, pastora, qué importante. Y cuando se encuentran las personas deshidratadas, así como este siervo, pastora, que buscaba la presencia de Dios para hidratarse. Y muchas veces cuando ya no se busca la presencia de Dios, cuando ya no se lee la palabra de Dios, o cuando ya no hay esa necesidad, tenemos que poner advertencia, porque si no podemos morir espiritualmente, y es necesario que buscamos del Señor, porque Él es el único que puede ser ese bálsamo para nuestro corazón, es el que nos puede enseñar lo que tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros cada día, pastora. Es impresionante. Es impresionante, y pasar, ¿no? Es como nosotros tenemos nuestro proceso en la vida, vamos caminando, y tenemos que aprender a reconocer que hay momentos en que Dios nos quiere fortalecer. Amén. Porque yo anotaba y decía, ¿qué nos trae la presencia de Dios? ¿Qué nos trae la presencia de Dios? Nos renueva, ¿verdad? Nos renueva, nos fortalece. Amén. En los momentos de prueba, nos da esa fortaleza. Nuestras fuerzas vuelven a otra vez a avivarse dentro de nosotros. Hay plenitud de gozo. Amén. Y ahí es donde se aplica la palabra que todo obra para bien para los que aman a Dios. Todo obra para bien. ¿Cuándo? Cuando estamos con la presencia de Dios en nuestros corazones. Podemos decir eso. También dice que trae conocimiento y sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos asegurar que cuando Él está dentro de nosotros, Él nos va a dar ese conocimiento, esa sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Porque déjeme decirle que la vida trae sus propios momentos en que uno tiene que tomar decisiones, y dependiendo de cada decisión que tú tomes y yo tome, va a ser nuestra historia. Así es de que a veces necesitamos la guianza del Espíritu Santo en su presencia del Señor, visitando el Señor nuestras vidas para que nos pueda dar lo que necesitamos hacer, dándola. ¿Cómo dirá usted? ¿Cómo puedo oír la voz de Dios? Porque cuando usted no la oye audiblemente, que hay siervos que lo han oído, usted puede sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento dentro de su corazón, y dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me indicó que tengo que tomar esta decisión en oración, en clamor, en buscar de la presencia de Dios. Y dice también una cosa de mando, dice Salmos 27, a Jehová buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir quiere decir discernir, quiere buscar, quiere investigar, quiere tener ese corazón y esa mente de decir, Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus misterios. ¿Cómo tengo yo que nuevamente ir a tu presencia, buscar eso que tú tienes para mi vida? Es sencillo. A veces nosotros, mi hermano, tan fácil como podemos estar en la presencia de Dios, también nos podemos retirar de su presencia. ¿Algo más que quieras decir, Cris? Ay, qué poderoso, pastora. Pues dice la palabra de Dios que si nosotros si permaneciera en mí, yo permaneceré en vosotros. Si nosotros permanecemos buscando del Señor, el Señor va a estar con nosotros en todo momento, y el Señor nos anhela en nuestro corazón. El Espíritu Santo anhela ese tiempo en la presencia. Dice que tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay esa paz en nuestros corazones cuando tenemos nuestros pensamientos en el Señor, cuando ya hemos bebido de esa agua, cuando ya el Señor nos ha saciado de esa agua, y estar pendientes de que si damos, tenemos que volver a recibir. No es solamente una vez, sino estar bebiendo del agua que es la palabra de Dios. Sí, la presencia de Dios. Y es algo tan hermoso el tema de hoy, porque es algo que uno puede gozarse, ¿verdad? Uno puede vivir en plenitud con el Señor. Y yo quiero hacer una oración por aquella persona que está hoy sintonizando el programa. Amén. Y quiero que sepas, ¿verdad? Que hay un Dios vivo. Hay un Dios que no es una religión, no es una reglas que tú tienes que seguir para poder tener la presencia de Dios y para poder sentir esa restauración, el renovar
renovar tus fuerzas de esa manera, para poder entrar en la presencia de Dios y poder estar ahí con el Señor y recibir ese gozo y recibir ese denuedo de parte de Dios, esa gracia, esa misericordia que puede escuchar y Él inclinar su oído y escuchar tu clamor. Es necesario que le busques con todo tu corazón, con ese corazón constricto y humillado. Y yo quiero orar por ti. Yo no sé si tú estás pasando por esa ansiedad, como decía mi hermana Cris, o estás pasando por una depresión, o estás pasando por alguna enfermedad. Yo quiero orar ahorita y yo quiero levantar ese clamor al Señor. Y quiero decirle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro, Padre, para que aquella persona que está escuchando este mensaje, Padre, que ha sido constricto, se ha constrictado su Espíritu Santo, porque ha cometido quizá errores, Señor, que tu misericordia, que es nueva cada mañana, venga a este lugar, Señor, y lo visites o la visites a través de tu Espíritu Santo, Señor, y vengas nuevamente a traer esa presencia dentro de su corazón, Señor, que ella pueda sentir o que él pueda sentir, Señor, el poder de servir a un Dios vivo, Señor. Yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo empiece a ministrar a aquella persona que está del otro lugar, que ha escuchado. Sabemos que tenemos un Dios que no es casualidad, no hace casualidades, sino que hace todo Él traza cada acontecimiento de su vida en un tiempo kairos, para que aquella persona pueda recibir la oración, pueda recibir la palabra tuya para levantarse tú nuevamente con fuerzas y seguir en ese gozo, creyendo en ese Dios. Oro también para aquella persona que está sufriendo por enfermedad. Yo declaro en el nombre de Jesús una sanidad completa en su cuerpo. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo dolor sale de su cuerpo y esta persona vuelve, Señor, cada órgano a regresar a lo perfecto, a lo que tú creaste, Señor. Sacamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. También quiero orar por aquella persona que está escuchando el programa y que no ha recibido nunca a Dios en su corazón. Que este programa te sirva para entender que hay un Dios real, hay un Dios que está ahí tocando la puerta, para aquel que crea en Él está ahí abriendo la puerta, cenando con Él, conviviendo con Él, recibiéndolo. Pero es importante que abras ese corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que escuchase mi voz y abriera esa puerta, cenaré con Él y Él conmigo. Dile al Señor en este momento: yo te recibo en mi corazón, Señor. Yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir tu Espíritu Santo. Me arrepiento de todo pecado que he hecho en mi vida y reconozco que tú moriste pero resucitaste al tercer día, y que quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te pido por esta persona para que tú lo guíes. Comunícate al programa para darte seguimiento. Háblanos. Le doy gracias al Señor por tu vida, Cris. Dios te bendiga grandemente y nos vemos aquí nuevamente en el programa de Patria Celestial. Bendiciones. Que no vaya a caer. Cuando veas que tu hermano está débil,